Plaza Salud, con Lucía Guirado. En Plaza Radio abrimos una semana más la ventana dedicada a la salud de la mano de los mejores especialistas. Tu salud no puede esperar. Compromiso IMED. Todas tus pruebas de diagnóstico por imagen en menos de 72 horas. Resonancia, mamografía, TAC, ecografía. Sin esperas. IMED Valencia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Entra en la web imedvalencia.com o pide una cita en el 963 0030 00. IMED Valencia. Factor humano más tecnología punta. Más de 1 millón de personas fallecen al año en accidentes de tráfico en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y una cifra que estremece aún más. Estos siniestros son la principal causa de muerte en países desarrollados y en niños y jóvenes en todo el mundo. El doctor Ignacio Vicente, jefe de la Unidad de Atención al Lesionado de Tráfico de IMED Valencia, nos acompaña hoy en Plaza Radio. Bienvenido, doctor. Hola, buenas. En España murieron el año pasado 1.118 personas. ¿El factor tiempo hasta qué punto es decisivo para evitar lesiones mayores o incluso la muerte? Sí, esto es muy importante. El factor tiempo es el factor, lógicamente, más importante. Hay una cantidad de lesionados que nos hace optimizar este tiempo. Hay como 3 fases, ¿no?, que muy bien las explicaba el doctor Crowley, un cirujano militar americano. Tenemos una primera fase en la que hay una mortalidad en los primeros minutos de un 10%. Aquí es difícil actuar porque son lesiones muy graves, suelen ser paradas cardiorrespiratorias por un traumatismo craneoencefálico grave, una lesión cerebral grave o rotura de grandes vasos que nos hace poquita o poco lo que podemos hacer por ellos. Posteriormente tenemos una segunda fase que es la llamada hora de oro, ¿vale? Que lo puso así indicó el doctor Crowley. Sí, la verdad es que solo con el nombre ya suponemos lo que puede suponer, sí, ¿no? Efectivamente, es la hora de oro porque el porcentaje es el mayor porcentaje de las 3 fases, es un 75%. Entonces, aquí es donde tenemos que optimizar ese tiempo, avisar rápidamente para que esas lesiones potencialmente reversibles sean curadas y así disminuir esta tasa de mortalidad que es el 75%. Luego ya tenemos una tercera fase que sería con una mortalidad de un 15% y serían pues lesiones ya creadas en un primer momento y que luego por posibles complicaciones nos llevarían a la muerte del paciente. Vale, vamos en el momento de la hora de oro, de la llamada de oro. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer si somos testigos de un accidente de tráfico? Pues lo primero, si somos testigos de un accidente de tráfico, y para acordarnos hay un protocolo básico que es el protocolo básico PAS, que son las siglas de proteger, avisar y socorrer, ¿no? Lo primero tenemos que protegernos a nosotros y proteger al entorno del accidente. Cuando vemos un accidente o una lesión de tráfico, con nuestro coche nos paramos, alejados de la calzada, pues para no crear más alteraciones en el entorno. Con el coche salimos viendo o protegiéndonos al salir, dejamos las luces de emergencia, nuestro coche sin contacto, nos ponemos el chaleco reflectante y cogemos los triángulos para señalizar, para proteger el entorno. Posteriormente hay una segunda fase, como si dijéramos, que sería avisar. Cuando nos acercamos al lesionado, vemos lo que hay y rápidamente, como ahora todos o la mayoría, por no decir todos, tenemos un móvil, pues con ese móvil 112 llamamos rápidamente. Tenemos que saber que aparte de nuestro móvil podemos utilizar cualquier móvil para hacer llamadas de emergencia, aunque no sepamos el PIN. Nosotros activamos cualquier móvil y podemos avisar. Entonces eso es importante. O sea, claro, no con nuestro móvil, sino con cualquiera que tengamos. ¿Y la llamada es gratuita? Efectivamente, la llamada es gratuita. Una vez que llamamos al 112, tenemos que dar una información lo más real o fidedigna posible en cuanto a cuántos accidentados hay, número de coches, punto kilométrico es muy importante, o sea, la ubicación es muy importante, ¿vale? Si estamos en autopista también es importante el sentido, ¿vale? Claro. El sentido en el que, dirección hacia... efectivamente, en el que vamos, y todos los datos que puedan serle útiles al que nos está preguntando, ¿vale?
Luego, después, pues sería, o pasaríamos ya a la tercera letra, ¿no? Que sería socorrer al paciente. Porque a lo mejor las emergencias, el equipo de emergencias está lejos, te Claro. dicen que puedes actuar y Claro. ayudar de alguna forma por esos minutos de oro, ¿no? Claro. Hasta que llegan Sí, el equipo. y también para optimizar también el recurso necesario. Si se necesita una UBI medicalizada, pues mandarlo lo antes posible. Si se necesita otro recurso, que a lo mejor no es una UBI, pues Pero hasta movilizar el recurso. hasta que llegan los recursos, ¿qué Ajá. tenemos que hacer? Nos hemos Sí, encontrado, imagínate que hasta- casi que estamos solos, el coche accidentado y nosotros. sí. ¿Qué hacemos? Hasta que llega, pues tenemos que luego acercarnos al lesionado y proteger también al lesionado. ¿Cómo podemos proteger? Pues con la temperatura, por ejemplo, corporal. Si vemos que hace frío, pues lógicamente, pues abrigarle. ¿Qué es lo que, si tenemos duda, podemos hacer en cuanto a la acción? Pues con nuestra llamada al 112 y preguntar, según los datos que tenemos del lesionado, qué podemos hacer. Luego hay cosas que no se deben hacer, ¿vale? ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que no se debe hacer jamás ante un lesionado de tráfico? Pues cosas que no debemos hacer, ¿vale? Es no darle de comer, no darle de beber, no movilizar al lesionado en una posible lesión. Si nos dice, pues tengo un dolor en la rodilla. Claro, lo que no debemos hacer es, lógicamente, que muchas veces tendemos a decir, bueno, intente moverlo, a ver. No. Como a los niños, te doy la rodilla, a ver, muévela. A ver, hasta muévela, dónde a te ver si duele. está bien, ¿no? Pero bueno, Ay, los niños pueden con todo. Sí. Eso sí. Entonces, claro, lo que tenemos que decir es, bueno, pues si te duele, o si le duele, vaya notando sensaciones, a ver cómo evoluciona, si puede mover, y ante la duda, no movilizar. No movilizar lesiones. Sobre todo tenemos que tener muy claro, no movilizar zona de raquis, zona de la columna. O sea, la columna y el cuello es el punto débil de nuestro cuerpo. No movilizar o movilizar lo menos posible, lo estrictamente necesario. ¿Y si es un motorista? Y si es un motorista, pues el casco nunca quitarlo. ¿Y si se ha Si clavado está inconsciente, nunca quitarlo. ¿Y si se ha clavado algún objeto? Y si se ha clavado algún objeto, nunca quitar. Porque si quitamos, lógicamente, puede estar lesionada algún vaso muy importante, ¿vale? Y con el objeto está haciendo hemostasia, es decir, está comprimiendo. Está haciendo un tapón. Mismo. Está haciendo un tapón, efectivamente. Es un tapón, ese cuerpo extraño. Si lo quitamos, ¿vale? Deja de hacer esa presión sobre una arteria posiblemente lesionada y vamos a facilitar una hemorragia incluso masiva, que es una de las causas de muerte no reversibles. De lo que hablábamos en la primera fase, pues sí. Son un TC y la rotura de grandes vasos que decíamos, ¿vale? Grandes vasos en cuanto a sangrado, arterias. Un sangrado masivo y que el paciente se nos desangre, o sea, entre en shock hipovolémico y con la consiguiente lo importante muerte. Que es saber cómo actuar ante un accidente de tráfico. Ajá. Y ya uno de los peores casos que dices, bueno, vale, yo sé que no tengo que mover, pero por ejemplo, Ujú. si la persona está inconsciente e Sí. incluso es peligroso que permanezca dentro del coche, Sí, ¿qué hacemos? sí. Cuando un paciente está dentro del coche o para generalizar, ¿no? Si un paciente lesionado está inconsciente, ¿vale? Y no corre peligro por el entorno, ¿vale? Pues no movilizar. Si está inconsciente, tiene pulso y respira, lo ponemos en posición lateral de seguridad. Pero si tiene riesgo, Que se incendia el coche, que está en un mal efectivamente. sitio, que le pueden dar un Sí. golpe en una curva, y ¿qué está, hacemos ahí? claro, y está dentro del coche, ¿vale? Y hay riesgo, pues, de incendio, de explosión, o que el paciente está en parada. Entonces, si está en parada cardiorrespiratoria, le tenemos que sacar porque hay que hacerle la RCP. Si no, ese paciente, la parada que efectivamente, una lesión, claro. Entonces ya prima ahí la vida del paciente, ¿no? No la lesión que posiblemente tenga, sino la vida. O sea, primero hay que salvarle la vida. Luego ya, si tiene lesiones, pues vale, pero es que lo más importante es salvarle la vida. Entonces, tenemos que obligatoriamente sacarle de ahí del coche. Y se le saca en posición... Hay diferentes maniobras, ¿no? Está la maniobra de Rautek. Te colocas, pues, más o menos a su lado, al costado. Siempre el punto débil de todo nuestro cuerpo en las lesiones de tráfico es el cuello. Entonces, si hay alguien que tiene conocimientos para hacerlo, pues que lo haga esa persona. Y si hay más de una persona, aconsejo que una persona se ocupe solamente de cabeza y cuello y la otra persona que intente sacarle.
o sea, para movilizar lo menos posible el cuello. El cuello es muy importante. Una de las cosas que no enseñan correctamente en las autoescuelas, y lo considero fundamental, son los primeros auxilios. Sí. Muchas personas no sabemos conceptos básicos que salvarían vidas. ¿Cuáles son los más importantes? Pues lo más importante, yo creo, en estos primeros auxilios de un lesionado de tráfico es no movilizar al paciente. O sea, si tenemos dudas, lo que he dicho anteriormente, como ahora todo el mundo vamos con un teléfono móvil, si tenemos dudas llamamos al 112, le explicamos lo que vemos y ellos nos darán las pautas más adecuadas para actuar. Pero lo que hemos, por hacer un pequeño resumen, no movilizar al paciente, ¿vale? No dar de comer, no dar de beber, y si tenemos un motorista con el casco, no quitar el casco. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que sufren las víctimas de las carreteras españolas? Las lesiones más frecuentes son las lesiones de raquis, ¿no? Aquí vuelve a aparecer el cuello. Pues además los accidentes más frecuentes son los urbanos, que luego posiblemente hablemos de ello, ¿no? Y son accidentes pues no muy traumáticos, pero que por poco que sean, lo más frecuente es la afectación de raquis, la afectación de la zona cervical y de la zona dorsal. Pues es el típico golpe posterior. Estás en un semáforo, te dan por atrás, claro, el típico latigazo cervical, ¿no? Eso, sí, que es eso es un movimiento forzado, brusco de la zona cervical del cuello y que nos va a producir una serie de lesiones, ¿vale? Quedando sobre todo como contracturas cervicales, musculares o dorsales. Eso es lo más frecuente, las lesiones más frecuentes. En muchas ocasiones te dan un golpe con el coche y en ese momento no te duele nada y no se especifica en el parte. Que es muy típico. Sí. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no ha sido nada, es el típico golpecito, tal. Pero al día siguiente te empieza a doler el cuello, la cabeza, marear. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir hasta que vayamos al médico para que la compañía de seguro se haga cargo? Sí, pues además tienes mucha razón, porque en un accidente de tráfico, en un principio, cuando estamos nerviosos, estamos más activos, ¿no? Por lo que nos ha pasado, no nos damos cuenta o no hacemos caso a las sensaciones de nuestro cuerpo. Y luego a las 24 horas o 48 horas es cuando el dolor o la clínica se hace más patente, ¿vale? Entonces, ahí, aunque no hayamos ido a un servicio de urgencias en un primer momento, tenemos incluso 3 días para acceder a ese servicio de urgencias y luego ponernos en contacto con la compañía para una posible continuación del proceso asistencial. Vale, 3 días. A ver, un dato que a mí me ha chocado muchísimo es que el 80% de los fallecidos en las carreteras son hombres y solo el 20% mujeres. ¿A qué se debe esto? Yo creo que son varias las causas, ¿no? Por esto, o las razones. Una de las razones es que sí es verdad que por ahora hay más conductores que conductoras, ¿vale? Pero también hay que dar un punto o un dato a favor de las mujeres, ¿no? Que normalmente sois más calmadas al volante, ¿vale? O sea que esto también hay que tener en cuenta. Es importante. Sí. Y la franja de edad con más fallecidos es la de mayores de 65 años también. ¿Es quizá el tema de reflejos? O... Sí, yo creo que nuestro cuerpo, pues a medida que avanza, ¿no? O que avanzamos en la edad, nos damos cuenta de que, nuestros reflejos, nuestra potencia, nuestro aguante en cuanto a conducción, ¿no? En cuanto a resistencia, no es la misma. Y yo creo que esto también. ¿Cuáles son las épocas del año en que más accidentes se producen? Sí, la época del año en la que más accidentes se producen son en los meses de verano, en junio, julio y agosto. Hay más desplazamientos. Hay más desplazamientos y luego en momentos también puntuales, en verano, con las operaciones salida. Lo que significan vacaciones. Sí. ¿Y cuáles son los peores días de la semana y las peores horas para coger el volante? Y los peores días de la semana, pues aunque parezca, porque todos pensamos en el fin de semana, sí, claro. Pero claro, los peores días, o sea, para tener un accidente son cuando más movilizaciones de tráfico hay, que son pues todos los días, o sea, de lunes a viernes, por la movilización laboral. O sea, cuando vamos al trabajo, cuando volvemos del trabajo, o las personas que están trabajando durante el día, lógicamente, que también... O sea, las horas punta, donde más coches hay y que más horas... prisas tenemos, para ir al trabajo o para llegar a casa, ¿no? Sí. Nos tenemos que tranquilizar. Sí. A ver, ¿qué especialidades y equipos se necesitan para atender los accidentes de tráfico? ¿Con qué medios cuenta IMED Valencia? Pues nos tenemos que dar cuenta de que un accidentado de tráfico pues va a llevar un proceso asistencial que es bastante complejo. Bastante complejo porque necesitará un